porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo. ¿Te gustaría conocer el significado de la cena del Señor? ¿Te gustaría saber qué abusos se hacían de esta cena en la iglesia de Corinto? Pero sobre todo, ¿deberíamos usar el velo en este tiempo? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Primera de Corintios, capítulo 11. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios les bendiga, que su palabra pueda ser de fortaleza, de bendición, que sobre todo abrir la Biblia pueda acercarte más al Señor y puedas encontrar paz, esperanza, gozo, puedas saber que tu vida está en las manos del Señor y que nada ni nadie puede arrebatarte de ahí si tú no quieres apartarte de nuestro Padre. ¿Dale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de muy interesante, nos presenta dos problemáticas. La primera se encuentra del versículo 1 al versículo número 16, donde se presenta el uso del velo en las mujeres en los lugares públicos, y principalmente se refiere aquí al uso del velo por la mujer en la iglesia. Primero, reconocer que a lo largo de la historia y también en este tiempo, entender esta porción no ha sido sencillo. No ha sido fácil. Sin embargo, podemos nosotros extraer los principios para tratar de saber, acercarnos un poquito más al conocimiento de la Biblia. Bien, ¿qué dice? Bueno, el contexto. Por el contexto, en la época se entiende que en el tiempo de Corinto, cuando estaba esta iglesia, era de uso general que las mujeres casadas, que tenían una cierta dignidad y respeto, usaban un velo en lugares públicos. Y se considera que eso también se hacía en la iglesia. Sin embargo, dado escuchar el mensaje del evangelio, y ojo también esto, cierto orgullo que hemos estado notando en la iglesia de Corinto, algunas mujeres, probablemente motivadas por sus esposos también, dejaban de usar el velo en la iglesia. Eso hacía que la gente, al mirar a unas mujeres sin velo en la iglesia fuera tachada como una iglesia de libertinaje, como una iglesia donde no había respeto. Entonces, recordemos que estos últimos días hemos estado hablando cómo, aunque tenemos libertad en Cristo, también tenemos la sensibilidad de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto y saber cuándo aplicar las cosas y cuándo mejor abstenernos de usar nuestra libertad. Entonces, aunque Pablo y la Biblia nos dice que ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, aquí el uso del velo, Pablo argumenta que tiene por lo menos 3 razones de usarse. 3 razones. La primera, versículo 3 dice, también quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Miren, esta expresión puede sonar un poco complicada, sin embargo, se entiende que al decir que es cabeza, significa que tiene que ver como una sumisión. Es una palabra que se va a usar. Esas frases para nuestro tiempo suenan un poco duras porque hoy se está hablando de diferentes roles, de diferentes maneras de relacionarnos, y pensar que una mujer sea sumisa, que una mujer sea, no sé, sometida, puede sonarse como quitar el valor a una mujer. Sin embargo, mis amigos, la Biblia cuando usa estas frases no las usa para quitarle el valor a una mujer, para humillarla o para despreciarla. Al contrario, reconocemos que desde Génesis el hombre y la mujer tienen un rol y tienen un papel, pero que eso no quita la importancia, el amor, el cuidado y el valor que todos tenemos delante de Dios, que somos amados y perfectos delante de Dios, somos amados perfectamente. Entonces, aquí hay un rol de sumisión. Entonces, así como Cristo, como el hombre se somete a Cristo, también la mujer se somete a su esposo en una relación de unidad, de amor y de compañerismo, no les digo, de mandar más, de valer más o de humillar. Al contrario, versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, como les mencionaba.
Una mujer que era rapada de la cabeza, pues era sinónimo de que esa mujer estaba en malos pasos, por decirlo menos, estaba mal moralmente. Entonces dice, si una mujer no quiere usar el velo, pues mejor que se corte la cabeza porque es lo mismo. Entonces, el velo para ese tiempo representaba obediencia, sumisión, respeto, decoro. Una mujer que se ponía su velo representaba que era una mujer de casa y de su marido. Entonces, Pablo les decía, no dejen de, pónganselo, porque así es como las cosas están aquí en este lugar y no vamos a meter problemas donde no los hay. No vamos a vivir de forma diferente donde no es necesario hacerlo. También versículo número 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Muy bien, el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Como les decía, son complicadas estas palabras, pero en resumen lo que quiere decir es la mujer está sometida al hombre en el sentido de que ella es protegida, amada, cuidada. Su rol está como protegida por su esposo. Entonces, cuando ella se pone el velo, demuestra esa sumisión. El hombre, Dios lo puso para dirigir, para coordinar, para trabajar, para proteger, para amar a su esposa como a su propia carne, como a sus propios huesos. Entonces, cuando la mujer se quita el velo, pues como que está en contra de ese orden establecido, en contra de ese orden que Dios puso. Mis amigos, estas frases pueden sonar muy retrógradas, pueden sonar muy duras para la cultura de este tiempo, pero no hay nada que haya dañado tanto a los matrimonios y a las familias como esas ideas. Cuando nosotros buscamos cumplir el rol que Dios nos puso y los hombres toman el liderazgo espiritual, el liderazgo de su familia, cuidan a su esposa, protegen a su esposa. Fíjate, aquí hay una expresión que a mí me impacta mucho. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Fíjate, una mujer representa el cuidado, el amor que su esposo tiene por ella. Si un esposo toma su rol y protege, cuida, suple las necesidades de su esposa, ¿tú crees que esa mujer no va a también dar todo de sí? Ella va a ser una gloria, ella va a representar ese amor y ese cuidado que tienen por ella. Y por supuesto que ella va a tomar un rol, el rol que Dios ha establecido, que no la humilla, no la denigra, no le quita el valor, por supuesto que no. Entonces, si se dan cuenta, todas esas implicaciones tenía el uso del velo. Entonces, versículo número 13, juzguen ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Lo que está diciendo es, miren, hasta la misma naturaleza nos dicta, el hombre debe tener el cabello corto. En el tiempo que se está escribiendo esto, los judíos, los griegos y los romanos tenían como el pelo corto como algo que era digno del hombre, así era el hombre. Los judíos solamente se dejaban crecer el cabello cuando estaban bajo el pacto del Nazareo, pero mientras tenían el pelo corto. Entonces, aquí dice, el hombre debe estar así y la mujer le crece el cabello. ¿Por qué? Porque es una forma también en la que Dios ha dicho que se debe de cubrir. Muy bien. Ahora miren, aquí algo muy importante, versículo 16, con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Lo que aquí está diciendo es, miren amigos, si alguien quiere persistir en estar en contra de esta instrucción, si alguien quiere tener su propio punto de vista, si alguien quiere seguir duro y duro en su forma de pensar, yo les quiero decir algo. No tenemos esta costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, mis amigos, cuando el conjunto de la iglesia tiene el conjunto
Cuando la iglesia en su conjunto tiene una instrucción, vamos guiados por el Espíritu Santo, es importante que los que tienen ideas contrarias, ideas personales o ideas individuales, deben tener la humildad de decir, bueno, es probable que esto que yo creo no sea la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, miren, si alguien quiere seguir peleando, solamente les resumo, no tenemos esta costumbre ni las iglesias de Dios, así que esto no va a cambiar solo por estar en esto. Ahora, pregunto, mis amigos, ¿ese significado del velo en la cabeza es un significado que se le da hoy al velo a una mujer? Evidentemente no. Evidentemente no. Hoy el velo pues no tiene ningún significado, no tiene ningún contexto. Ahora estoy hablando aquí en México, ¿verdad? Seguramente en muchas partes del mundo ya no es ponerse un velo en la cabeza, no es parte de la vestimenta del día a día de las mujeres. Ya no se usa. Entonces, de manera general, mis amigos, podemos entender que no es necesario ya ponerse un velo en la cabeza para nuestras hermanas, para las mujeres. ¿Por qué? Porque no tiene ese significado. Ahora, los principios que aquí está presentando Pablo son muy valiosos para tenerlos en el matrimonio y en la iglesia. Es muy importante que los hombres tomen su papel de liderazgo, de cuidado, de protección, de amor, de delicadeza con sus esposas. Es muy importante que los hombres puedan tomar ese liderazgo y puedan proveer para su esposa, puedan procurar a su esposa. Si a su propia carne no cuidan, si a sus propios huesos no cuidan, ¿a quién le van a dar? ¿A quién le van a cuidar? A nadie más. Y si un hombre hace eso, también hoy en día veremos a mujeres radiantes, contentas, felices, cumpliendo el propósito y el rol que Dios les ha establecido. Si tuviéramos nosotros esas funciones, mis amigos, la sociedad, las familias no estarían tan desordenadas y tanto dolor y tanto sufrimiento como lo hay ahora. Del versículo 17 al versículo 34, básicamente solamente decir unas palabras. Aquí está haciendo un resumen de la cena del Señor o la Santa Cena. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema, mis amigos, básicamente era, en ese tiempo se acostumbraba a hacer una comida antes de la Santa Cena, pero los ricos, recuerda, estamos hablando de una iglesia que estaba dividida, que había orgullo, que había liderazgos un poco malos, entonces los ricos llegaban con mucha comida y comían bastante. Los pobres, pues muchos de ellos ni comida llevaban, entonces unos se quedaban con hambre, mientras otros comían tanto y bebían tanto que hasta borrachos y en glotonería estaban. Entonces Pablo aquí les dice, bueno, es que eso no es lo que les he enseñado, eso no es lo correcto. Si alguien de veras tiene mucha hambre, vaya a su casa. Pero ¿cómo es eso que ya a la hora de la cena del Señor, unos comen mucho, otros comen poco, unos se quedan con hambre, otros están hasta borrachos? ¿Cómo es posible? No, eso no es. La cena del Señor es un momento de unidad. Es un momento para recordar el sacrificio de Jesús. Es un momento para que cada uno pueda confesar sus pecados a Dios y pueda reconocer en lo profundo de su ser sus faltas. Entonces, imagínate una persona que ha comido mucho, que ha tomado mucho, ya hasta se está poniendo borracha. ¿Tú crees que iba a poder tener la cena del Señor con orden, con cuidado y delicadeza? ¿Consideras que podría razonar y pensar? Claro que no. Esas personas ya tomaban la Santa Cena, la tomaban pues ya hasta mareados, hasta perdidos, hasta inconscientes. Por eso aquí dice, el que bebe y come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis amigos, creo que la lección que aquí nos deja tiene que ver con, número uno, procurar la unidad, procurar la unidad. Eso es algo muy preciado y muy valioso. Procurar la unidad en la iglesia, procurar que estemos unidos. Pero en segundo lugar también el respeto, el cariño de tener en los emblemas de la cena del Señor. Con mucho cariño, mucho respeto, con mucha preparación espiritual, confesión de pecados, arrepentimiento, el deseo de estar unidos con nuestros hermanos, hará que la cena del Señor se coma y se beba dignamente. Querido Dios y Padre, creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo. Tenemos muchas cosas que corregir en nuestra vida. Ayúdanos para que nuestros matrimonios en la iglesia podamos vivir con orden, con disciplina, que podamos vivir con respeto,
que podamos tratarnos con mucho cariño, pero también con sumo respeto, de tal manera que tu nombre pueda ser honrado y pueda ser glorificado. Ayúdanos que cuando podamos participar de la cena y podamos estar en unidad, en comunión contigo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pueda ser un momento en el que realmente valga la pena estar allí y pueda ser de madurez y también de sanidad espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Siga abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.